8 de la mañana, 6 minutos. Terminó la COP16 en Cali, un triunfo muy importante para Cali, para Colombia. No sé si necesariamente salió muy bien la COP, sobre la cual no hubo declaración final. La presidenta de la COP es la ministra colombiana Susana Mohamad. Ministra, buenos días. Hola, buenos días, Néstor, a usted y a toda la mesa. ¿Cuál es su balance, ministra, usted desde adentro? No, es un balance muy positivo. No había, digamos, nunca se preveyó, y eso es un tema inédito, que hubiera una declaración final de la conferencia a nivel ministerial. La declaración fue la coalición Paz con la Naturaleza que el presidente y el canciller Luis Gilberto Murillo lanzaron, y que de forma inédita no era solamente de gobiernos, sino sobre todo de ciudadanos y actores sociales de todo el mundo, con el apoyo de los gobiernos que quisieran, pero no era una declaración negociada. La COP lo que tenía en la mano era varias decisiones, y varias de las más complejas lograron tomarse por consenso, y rescataría pues la creación del Fondo Cali para recaudar los recursos económicos derivados del uso de información de secuencias digitales de recursos genéticos, que era uno de los temas más espinosos, y que realmente hoy abre una ventana muy importante, que a nivel internacional se pueden tomar decisiones para que en este caso empresas que utilizan un recurso específico pero hoy no pagan por él, pues empiecen a pagar. Y obviamente el otro tema clave fue la creación de ese órgano subsidiario permanente para pueblos indígenas, que les da pues una mayor capacidad de incidencia y poder y reconocimiento, y comunidades locales en la convención. También es inédito, no hay ningún convenio de Naciones Unidas, especialmente en el tema ambiental, en donde un actor por fuera de los estados tenga un órgano institucional permanente y institucionalizado, como se logró en esta COP. Sí, ministra, usted menciona varios temas. Si me permite, vamos por partes. El Fondo Cali, ¿quién lo va a nutrir? ¿Cuánta plata va a recoger el Fondo Cali? ¿De dónde va a salir la plata y quién lo va a administrar? Bueno, el Fondo Cali es un fondo multilateral, o sea, lo administra Naciones Unidas. ¿Quién lo va a nutrir? Sectores económicos que utilizan esas bases de datos donde está información de secuencias genéticas, principalmente empresas grandes, empresas que tengan por lo menos activos de $20 millones, ganancias de $5 millones anuales, o ventas de $5 millones anuales. Cualquiera de esos tres criterios, si cumplen dos, tienen que pagar. ¿Cuánto tienen que pagar? 0.1% de sus ventas o 1% de sus ingresos. Y al entrar al régimen empiezan a pagar anualmente a ese fondo multilateral, que después distribuye ese dinero que se recauda a los países, específicamente con un criterio, el nivel de desarrollo de los países y biodiversidad que tengan. Ministra, ¿usted me quiere dar un ejemplo? ¿Qué clase de empresas, con qué productos, cuánta plata? Es decir, ¿estamos hablando de qué cifras con el Fondo Cali para Colombia? Mire, sería industrias farmacéuticas, es una de las más claves que utilizan estos, agrícolas, biotecnología, y son en este momento lo que quedó precisamente integrado a este régimen, son empresas grandes, básicamente, y de talla mundial. Y para Colombia todavía hay que desarrollar más el mecanismo para saber finalmente cuánto se va a recaudar, pero precisamente es un inicio de que a partir de lo multilateral, empresas que utilizan recursos genéticos en estas bases de datos empiecen a pagar para la conservación de la biodiversidad. Se espera que no se tiene hoy un cálculo exacto, porque pues va a depender de cómo vamos vinculando a las empresas al régimen, y bueno, y ahí hay que hacer un trabajo fuerte para que entren a este régimen, y empecemos a ver de qué tamaño será este fondo multilateral, y cuando se termine de definir en el desarrollo del fondo cómo se distribuyen esos beneficios, pues cuánto le queda a cada país. Pero lo cierto es que en Cali se ha creado una nueva fuente de financiación para el cuidado de la biodiversidad a nivel mundial. Ministra, ¿para estas empresas terminará siendo como un nuevo impuesto, como un impuesto internacional? Es más que un impuesto, es una contribución
con el objetivo del cuidado de la biodiversidad. Sí, ministra, ¿y es posible que las empresas del sector privado, farmacéuticas, agroindustriales, qué sé yo, cosméticos, por ejemplo, paguen esa plata si sus estados no participaron del acuerdo de la COP este año? Sí, eso, porque acá el punto clave, digamos, el punto de éxito de este proceso es que el proceso genere un régimen en el que es mejor estar y genere un incentivo para las empresas que estar. Cuando yo me reuní en Nueva York, también aquí en Cali, con varias de estas empresas para entender cómo sería el régimen. Ellos tienen dos incentivos para estar en el régimen. Uno, que a partir de estar en el régimen sepan que contribuyeron y cumplieron su obligación y sea entonces una forma más fácil de entrada. Y dos, que esto también cuente en su reputación internacional. Son los dos factores. Y sí, todo país que hace parte del Convenio de Diversidad Biológica, con esta decisión que es por consenso de la COP, pues ya entra al régimen porque hace parte del convenio. Sí, ministra, eso en cuanto a este fondo Cali, pero ¿en qué no se pusieron de acuerdo en la COP16? ¿Por qué al final no hay una declaración como se esperaba, por ejemplo, en el tema de recursos para las metas a 2030? ¿En qué no hubo acuerdo? Bueno, entonces, primero aclarar que no iba a haber una declaración. Eso ya estaba, la declaración iba a ser la coalición Paz con la Naturaleza, y el gobierno colombiano como anfitrión desde el principio estableció que era una declaración voluntaria porque no íbamos a negociar una declaración. Eso fue una decisión diplomática. Lo que hay son resoluciones de decisiones que se toman. Y la que faltó es el tema de la estructura financiera. Sí se logró llegar a un acuerdo sobre la estrategia de financiamiento, pero no la estructura financiera. ¿Y cuál fue el conflicto? Los países desarrollados no quieren cambiar el régimen financiero. Creen que el fondo que tenemos, que es el fondo para la naturaleza, se llama el GEF, el Global Environmental Facility, es un fondo suficiente donde ellos ponen ahí la plata de cooperación internacional, pero los países en desarrollo quieren una modernización de la institucionalidad de financiamiento ambiental. Tienen varios requerimientos. Primero, que acceder a esos fondos es muy complejo. Segundo, que no hay transparencia de que la financiación que los países desarrollados se comprometen a poner realmente se pone. Y tercero, que hay demasiada burocracia para alcanzar esos fondos y que se quiere modernizar y cambiar. Y allí esto fue como dos ranchos, ¿no? Y tratamos desde la presidencia de llegar a un camino que trascendiera las dos posiciones muy, muy férreas. Logramos avanzar, pero no logramos llegar a texto de negociación, y esperemos que el otro año, cuando abramos nuevamente la plenaria, que no quedó cerrada sino suspendida, podamos retomar el tema y lograr un acuerdo. Sí. ¿Cuándo volvería a reunirse la plenaria, ministra? Esta semana trabajaremos con la Secretaría del Convenio para establecer eso. Sí. ¿Y por qué se levantó la sesión sin haber llegado a una determinación de fondo? No, sí, hubo varias determinaciones de fondo. En este caso, obviamente estamos hablando de eso. No, porque en este punto, por lo que le digo, porque el texto final que llegó no tuvo acuerdo y no hubo tiempo del texto final de negociación, no hubo acuerdo. Entonces, cuando se pone ese... Ministra. No estamos de acuerdo. Acuérdense que las decisiones en la COP se toman por consenso. O sea, si un país, de hecho, casi lo del Fondo Cali se nos cae a última hora. Eso tomó 2 horas porque India dijo, no me parece. Y ya cuando uno tiene un texto que ha negociado 2 semanas, que está balanceado, que trata de incluir los intereses de todo el mundo, que un país levante la mano en plena plenaria y diga, no me parece, me falta algo, pues se desbarata todo, y eso nos tomó 2 horas, incluyendo llamando a la India. Entonces, este texto no llegó a esa madurez, y entonces había otra decisión que estaba casi lista, pero digamos, se tomó como estrategia de negociación que si los países desarrollados no aprueban este texto, los países desarrollados no aprueban el otro. Y ahí ya quedó bloqueada la plenaria. Eran las 2 decisiones que faltaban, todo lo otro ya se había decidido.
entonces ahí pues lo más lógico era levantar. Ministra, ¿y usted cree que sin declaración final, sin ese acuerdo final, la cumbre puede tener un resultado exitoso? Es que vuelvo y repito, acá se tomaron muchas decisiones muy importantes por consenso. No había una sola declaración, ojo con eso. Y eso fue definido por el país anfitrión. Normalmente hay una declaración ministerial que se negocia. Colombia decidió lanzar una coalición Paz con la Naturaleza y que fuera multisectorial y que los estados, hubo trabajo durante 3 meses de construcción de esa declaración y los estados que quisieran voluntariamente se unieran. Pero lo que la COP toma en las plenarias son resoluciones, es como está en el Congreso, usted aprueba leyes. Aquí se aprueban decisiones, se aprobaron un sinnúmero de decisiones, entre estos la creación del órgano permanente. ¿La cumbre, ¿Dime? ministra, no es para la declaración final? No, la cumbre es la toma de decisiones, lo que es vinculante pero ¿qué decisión es las decisiones. Se tomó la creación del Fondo Cali, se tomó la decisión de crear el órgano subsidiario para pueblos indígenas. Se tomó la decisión de reconocer a los afrodescendientes en el convenio. Se tomó la decisión de crear un cuerpo científico para definir áreas marinas en alta mar de alta biodiversidad con base científica y no base geopolítica. Se tomó la decisión de definir la relación biodiversidad-cambio climático y cómo avanzar en una agenda conjunta. Se tomó la decisión de un plan de salud y biodiversidad, tomando las lecciones aprendidas de la pandemia, la pérdida de biodiversidad y el tema de salud. O sea, se tomó la decisión de crear y fortalecer la red de 18 centros de investigación a nivel mundial que van a generarle capacidades a los países para el cuidado de la biodiversidad, entre los que quedó el Instituto Humboldt de Colombia como uno de los 3 de América Latina. Entonces, es una serie de decisiones que se aprobaron ¿Todas esas decisiones, en las ministra, 2 plenarias. son vinculantes? Sí, porque hacen parte del convenio de diversidad biológica y por lo tanto eso es un convenio ratificado por nuestro Congreso y esas decisiones no se empiezan a aplicar en nuestra normatividad en Colombia y en todos los países parte del convenio. Ministra, usted dice que se tomaron decisiones importantes, pero aún no me queda claro cómo va a funcionar el Fondo Cali. Usted dice que todavía las cuentas no están muy claras, los aportes, etcétera, de las empresas y la plata que recibirían algunos países, pero Colombia sí tendrá algún beneficio adicional por tener una mayor biodiversidad que otros países. Es decir, si a ese fondo le llegaran a entrar $100, imaginándome un ejemplo, ¿cuánto de esa plata le correspondería a Colombia? Sí, hay unos temas que quedaron digamos, acá se decidió el marco, como decir, ¿qué es el fondo? Esa fue la decisión que se tomó y cuáles son los parámetros claves para ponerlo a funcionar. Y hay otros temas de mayor detalle técnico que se van a tomar en un trabajo que continúa. Entonces, por ejemplo, se decidió qué empresas son las que contribuyen y eso tiene 3 características: nivel de ingresos, nivel de ganancias o nivel de activos. Se decidió cuánto contribuyen, 0.1% de sus ventas 0.1% de sus ganancias o 1% de sus ventas. Se tomó de acuerdo que hay parámetros para la repartición de los beneficios, por ejemplo, nivel de biodiversidad de los países y nivel de desarrollo. Ahora, ¿qué queda desarrollar ya en la fundación? Ya poner a operar el fondo. Uno de los temas se llama la fórmula de repartición. Y esa fórmula precisamente es una fórmula que va a decir, cuando lleguen esos $100, aplico la fórmula, cuánto le corresponde a los países. Pero hay 2 variables claves. La biodiversidad, Colombia ahí clasifica alto porque es uno de los países de alta biodiversidad en el mundo, y también el nivel de desarrollo, para que precisamente se prioricen a los países en desarrollo, en donde también Colombia clasifica. Ministra, una pregunta final. ¿Usted, como presidenta de la COP, decidió que no había declaración final sabiendo que era difícil el consenso, o fue al revés? No hubo consenso y en consecuencia no hubo declaración final. No, es una decisión que se tomó entre Cancillería
y el gobierno colombiano desde hace 4 meses. No es una decisión de estas últimas 2 semanas. Y por los canales Ministra, diplomáticos... yo entrevisté al canciller hace 3 días, el miércoles tal vez de la semana pasada, y me dijo que estaban preparando la declaración, que iba a ser una declaración abierta. Me dijo el canciller Murillo. Por eso, pero eso es, el canciller Murillo está diciendo exactamente lo que yo estoy diciendo. La declaración de la COP es la coalición Paz con la Naturaleza. Esa declaración se lanzó en la inauguración del segmento de alto nivel, cuando vinieron los jefes de Estado, y el canciller ahí leyó los países que se habían adherido y las organizaciones de todo el mundo, y esa coalición Paz con la Naturaleza, que es una declaración, es la declaración que la presidencia de Colombia va a empujar en estos 2 años, a diferencia de una declaración ministerial. ¿Qué es una declaración ministerial? Una declaración que se negocia con todos los países y al final sale como una declaración de todos los ministros. Aquí se decidió, y es una decisión de hace 4 meses, que no íbamos a tener una declaración ministerial, sino una declaración de una gran coalición de forma voluntaria, y fue una decisión política del gobierno colombiano como anfitrión. Lo que pasa es que una declaración voluntaria quiere decir no hubo consenso y firman solo los que sí están de acuerdo al final, ¿no? No porque no haya habido consenso, sino porque el gobierno colombiano decidió lanzar una coalición con una perspectiva política específica, que pone los derechos humanos en el centro, que pone las comunidades en el centro, que genera una gran movilización. Cuando usted negocia una declaración política de ese tipo, generalmente para llegar a un consenso, usted, entre comillas, tiene que aguar la declaración, porque si no, pues no. Y parte de esta declaración se trabajó durante 3 meses con los países. Los países nos dieron retroalimentación, nosotros la cambiamos, pero había unos temas de posición que dijimos no los vamos a sacrificar. Por ejemplo, el respeto al derecho internacional, porque acuérdense que es paz con la naturaleza y Colombia está involucrando el tema de conflictos y ambiente, y eso es un tema muy sensible. Pero ministra, entonces llegaron países que dijeron, si usted cambia eso, suscribo. Y Colombia dijo, no, nosotros no cambiamos eso, y por esto es una decisión voluntaria, es una declaración voluntaria, pero fue una decisión, digamos, esto fue un tema esperado, planificado y definido así. En ningún momento no hubo declaración porque no hubo consenso. Eso no es el escenario. Sí, pero ministra, lo que usted, quiero ser claro. Usted me está diciendo, preferimos una constancia política a una declaración final porque no había consenso al final. No, porque sabíamos que hay posiciones de países que no van a firmar una declaración. Por eso, eso quiere decir donde no hay consenso. Diga. Sí, pero no porque, pero ¿cómo le explico? Está planificado, ¿sí me entiende? No es como que había la expectativa que hubiera consenso y como no hubo consenso se volvió voluntaria. No, desde el principio decidimos como estrategia de visión política que iba a ser voluntaria y sabíamos que no iba a haber consenso por el contenido. Y esa es una visión totalmente diferente, porque lo primero implicaría que la COP no logró un consenso sobre una declaración. Lo segundo implica que fue una posición política del país anfitrión, y es muy diferente porque además sí se lograron los objetivos principales. Digamos, de las 5 decisiones claves, 3 decisiones se tomaron, nos faltan 2 y esperamos que bajo la presidencia de Colombia, en la siguiente, la plenaria no se cerró, se suspendió, podamos avanzar en esas 2 decisiones que nos quedaron faltando. Ministra, al final de la COP16, ¿en qué quedó la propuesta del presidente Petro de cambiar deuda pública externa por acción climática? Claro, ese es parte del tema que le contaba de la enfrentamiento, entre comillas, que hay entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, porque precisamente es en esa decisión de actualización de los mecanismos de financiación en donde estamos trabajando ese tema. Hay que decir que hay ahí un país que no comulga para nada, digamos, todos los otros países están abiertos. Es un tema que viene otra vez ahorita en la Convención de Clima, que es China. China no quiere ver eso, pero es un tema, y ese es el tema precisamente que sigue en disputa, que sigue sin consenso, que sigue en tensión política, y que esperamos buscar una fórmula que logre, cuando se vuelva a abrir la plenaria, pues una decisión colectiva. Pero ¿cómo así que se vuelve a abrir la plenaria? ¿Ya no terminó la COP16, ministra? En términos jurídicos, la plenaria la suspendimos, no la cerramos.
Y podrían, Y, pero si no hubo sí, acuerdo presencial allí mirándose a los ojos, ¿podrían tener un acuerdo que sería cómo o en dónde, ministra? Se vuelve a citar el próximo año una plenaria presencial y se continúa con el trabajo. Eso también pasó en la COP de Montreal. Allí tampoco se cerró, se quedó suspendida y al otro año se hizo una reunión presencial para lograr cerrar algunos temas que quedaron pendientes. Pues aquí todavía hay... Viene round 2, round 2. O sea, viene el segundo tiempo de la COP16, ministra. Viene el segundo tiempo de la plenaria. Ya la COP sí se hizo todo el trabajo del país anfitrión, pero ahora hay que cerrar la plenaria, hay que cerrarla ojalá con las dos decisiones claves que quedaron ahí en disenso. Es la ministra de Medio Ambiente, que fue la presidenta de esta COP en Cali, que ha terminado, por supuesto, con unos desacuerdos, con otros acuerdos. Ministra, es Susana Muhammad. Antes de que se vaya la ministra Susana Muhammad, quiero hacer una pregunta final sobre otro tema, ministra. Mientras estaban ustedes concentrados en la COP16, se conoció una noticia que viene de la Procuraduría, y es que abrió investigación formal contra el viceministro de Ambiente, Mauricio Cabrera, quien en ese momento fungía como ministro encargado, y contra el director de la ANLA, Rodrigo Negrete, por no haber supuestamente cumplido requisitos para la suspensión del trámite para definir si se otorga o no la licencia ambiental para el pozo Komodo 1. ¿El ministerio ya tiene lista la resolución? ¿Ya hay decisión próxima sobre esta situación? Sí, eso está bastante avanzado y yo espero ya poder tenerla esta semana. Ministra, ¿y tomaron esa decisión de no darle licencia a Komodo 1 con base en qué criterios? No, yo ya me pronunciaré con la decisión expedida, el concepto que tenemos que pasar a la ANLA, y la ANLA ahí tiene que tomar con base en el concepto del ministerio la decisión. Pero como hablamos la vez pasada, me pronunciaré sobre el concepto del acto administrativo una vez esté expedido. Solo le hago una pregunta, ministra. Me dijo aquí el director de la ANLA, el doctor Negrete, el jueves o viernes de la semana pasada, que él había tomado esa decisión siguiendo instrucciones suyas. ¿Eso fue así? Sí, el Ministerio de Ambiente utilizó una potestad que tiene para suspender esa licencia antes de que se otorgara. La licencia no se ha otorgado, y hacer una revisión exhaustiva por las características de la misma. Y con esas características y esa revisión que hicimos, vamos a emitir un concepto que se le hará llegar al director de la ANLA para que él tome las decisiones que le corresponden. Ministra, la Procuraduría dice, uno, que el viceministro no contó con soportes para sustentar la suspensión, y dos, que ni él ni el doctor Negrete convocaron al Consejo Técnico Consultivo para tomar decisiones. ¿Eso por qué se hizo así? No, esto no es así, pero no me voy a pronunciar ahora, y menos sin haber revisado los argumentos de la Procuraduría, y pues vamos a responder a la Procuraduría y obviamente también emitir el concepto. Sí, es la ministra Muhammad, estaré pendiente de ese concepto. Ministra, gracias, muy amable por estos minutos. A ustedes, muchísimas gracias. Sobre saludos. La COP16 y al final un poquito sobre Komodo. 8:29 en Mañanas Blue.